noches, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a conversar un poquito de los planos anatómicos, vamos a conversar de los movimientos y vamos a conversar de los ejes donde se realizan esos movimientos. Primero que nada vamos a definir el plano sagital, ¿sí? Un plano mediano, vertical, antero-posterior, que separa un hemicuerpo izquierdo de un hemicuerpo derecho. Después tenemos el plano frontal o plano coronal, que es vertical, pero es de lado a lado y separa un segmento anterior de un segmento posterior del cuerpo. Y después tenemos el plano transversal u horizontal, que es de adelante hacia atrás y de lateral a lateral y que separa un segmento superior de un segmento inferior. Para conversar sobre los movimientos, ¿sí? Y en qué plano se dan y sobre qué eje se dan, vamos primero a definir flexo-extensión. Lo vamos a definir en la articulación del codo. La posición anatómica sería así para el miembro superior. Si yo hago este movimiento, eso es flexión, porque los huesos del antebrazo se están acercando al hueso del brazo. Radio y cúbito al húmero. El ángulo está disminuyendo. Eso es flexión. Extensión, en este caso, depende de que previamente se dé una flexión, porque no tengo extensión desde la posición anatómica. Pero extensión es cuando los huesos que participan en la articulación se alejan. Y acá aparece algo importante para comentar. A nivel del hombro, a esto se le decía flexión clásica y a esto extensión clásica. Pero ahí se dieron cuenta los anatomistas que los huesos del hombro y el húmero se alejan las dos veces, en la flexión y en la extensión. Por eso se le nombró anteversión y retroversión. No confundir con antepulsión, que es llevar el hombro o el muñón del hombro hacia adelante, y retropulsión, que es llevar el muñón del hombro hacia atrás. ¿Sí? Muy importante diferenciar anteversión y retroversión de antepulsión y retropulsión. Otro movimiento que nos queda es la abducción-aducción. Ab, prefijo que quiere decir separar. Ad, que quiere decir acercar a la línea media del cuerpo. En la posición anatómica tenemos abducción absoluta, pero vamos a tener aducción relativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que tener una abducción previa. O vamos a tener que combinar la aducción con la anteversión o con la retroversión. Y el último movimiento que nos queda, para que lo entiendan, vamos a flexionar el codo y también lo vamos a estudiar en la articulación escapulohumeral, que es la rotación. La rotación del húmero se da sobre un eje vertical que pasa por el centro del hueso, ¿verdad? Esto es rotación externa y esto es rotación interna, ¿sí? O sea que para la rotación, eje que pasa vertical a la diáfisis del húmero y el movimiento se da en el plano horizontal, ¿sí? Cuando hablamos de anteversión y retroversión, el eje es transversal de adentro hacia afuera, ¿sí? Y cuando hablamos de aducción a abducción, el eje es antero-posterior y el plano es el plano frontal. Y no lo dije, pero para la anteversión y la retroversión, el plano es un plano parasagital, que es paralelo, ¿sí?, a el plano sagital con el cual comenzamos a hacer este video. En la articulación escapulohumeral, que es una articulación de artrosis o sinovial, por tener vaina sinovial, y ese es el tipo de articulación, y es del género de las enartrosis, porque es esferoidal, un segmento de esfera de 1/3, que es la cabeza humeral, articula con la cavidad glenoidea, agrandada por el rodete glenoideo de la escápula. En esta articulación ya vimos que tenemos los movimientos de flexo-extensión, de aducción-abducción y de rotación interna, rotación externa. Y ya nos acordamos, porque vieron que estoy acostumbrado a la anatomía clásica. En vez de flexión y extensión tengo que decir anteversión y retroversión. Y eso también es válido para la articulación coxofemoral. Pero quería llegar a que entendieran el movimiento suma de esos tres movimientos y de esos tres ejes de movimiento que vimos, que es la circunducción, ¿sí? Todo lo que
engloba mi miembro superior, la mano, todo esto que quedó acá, todo este espacio, se llama cono de circunducción y es la proyección que tiene la mano, el extremo distal del miembro superior, en el espacio que nos rodea para poder explorarlo. Bueno, espero que la clase de hoy les sea de utilidad. Por favor, suscríbanse, denos muchos likes, dejen comentarios, los estamos leyendo a todos. Sugieran temas que los vamos a tener como guía para los próximos videos. Un gusto estar nuevamente con ustedes.